10 de la mañana, 7 minutos, y vamos a conversar con nuestro invitado, con el profesor Eric Hershberg. Él es politólogo estadounidense, está con nosotros aquí en el Perú. Ha venido para participar en un foro público sobre América Latina y el cambio climático. Ha sido convocado a nuestro país por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y entonces estamos aprovechando y le agradecemos su visita a nuestro estudio para poder hablar en realidad de lo que está sucediendo con Donald Trump en estos 100 primeros días, ¿no? Es una fecha histórica, tradicional en los Estados Unidos, cada 100 días, rendir un poco cuentas de lo que se ha hecho desde un principio. Sí. En un principio, en plena campaña electoral, hubo una serie de ofrecimientos, como por ejemplo, y lo que generó, en realidad, llamó mucho la atención, era esta política que se entendía que él le iba a implementar respecto de tener mayor, acciones con contundencia para tratar de expulsar a cerca de 11 millones de migrantes de los Estados Unidos. Lo otro era la construcción de este famoso muro que iba a dividir a México con Estados Unidos, entre otras medidas. Han pasado 100 días, pero de esto, ¿hay algún avance? ¿Se ha logrado algo en ese sentido? Bueno, lo que ha ocurrido durante estos 100 días es un fenómeno, una experiencia absolutamente inédita en la historia del país, que es de, por un lado, una serie de promesas muchas veces emitidas por Twitter acerca de medidas radicales que se tomaría desde la Casa Blanca por decreto ejecutivo, pero que en muchas ocasiones luego no se implementan, o en el caso concretamente sobre la migración, sobre el trato a las personas con estatus documentado o no documentado. La Casa Blanca ha emitido una serie de decretos que luego los tribunales han evaluado como anticonstitucionales y no han permitido implementar. Por otra parte, varios otros de las promesas, de nuevo, más radicales de este candidato poco ortodoxo, de fuera del sistema tradicional de partidos y de liderazgos, otras medidas o no se han introducido o se han proclamado como inminentes, pero luego parece que no hay la capacidad administrativa por parte del equipo de Trump, que no tienen ninguna experiencia en las instituciones, para implementar estas políticas francamente extremistas. Entonces, lo que sí vemos... ¿Cómo cuáles en particular? Bueno, yo diría, para darle un ejemplo, ciertas de las políticas de abandono de medidas de protección del medio ambiente sería un ejemplo. Por supuesto, nosotros estando acá para unas talleres sobre el tema de cambio climático, estamos mirando esos temas. También vemos el famoso muro con respecto a México, en que insistía durante la campaña con una falta absoluta de fundación que los mexicanos iban a pagar para este muro, pues ahora resulta que tampoco el Congreso va a pagar por el muro, ¿no? Entonces de vez en cuando sale en Twitter diciendo, ahora voy a hacer el muro, va a ser el muro más hermoso en la historia de la humanidad, pero su Congreso no va a pagar para su muro, ¿no? Tenemos también en el área de reforma fiscal ciertas promesas que son absolutamente inconcebibles y que su propio partido no le va a apoyar, pero que sin embargo va declarando. Por ejemplo, algo para precisar el tema fiscal. En el caso fiscal, en el caso fiscal hay varios componentes. Uno de ellos es un rebajo en las tasas de recaudación a las empresas, que supuestamente hoy está en 35%, que es relativamente alto, pero que hay muchas exenciones, por lo cual la tasa efectiva que se paga no supera por mucho los 20%. Se habla entonces de rebajar eso a 15%, suponiendo que aún así, dado que va a haber un imaginario crecimiento económico sin precedente, el fisco recaudaría lo mismo con una tasa más baja. No hay ningún economista serio que resulta convencido por esa lógica, pero lo proclama. Y eso es un poco el tema, ¿no? Porque efectivamente hay una serie de anuncios. Estamos hablando de uno de los hombres más poderosos del mundo, en realidad, ¿no? El presidente de los Estados Unidos haciendo declaraciones, ya sea a través del Twitter, pero que en la práctica, por la misma naturaleza del sistema, por cómo tiene que funcionar la burocracia en realidad, cómo funcionan los sistemas de gobierno, no hacen posible que se hagan realidad estos mensajes, estos anuncios. Eso no genera, digamos,
no perjudica este poder que representa la máxima magistratura dentro del país? ¿Qué consecuencias podría traer esto? Las consecuencias de esta presidencia son muy severas. Y yo creo que lo que tenemos que ver en estos 4 años, o sea, de los 4 años han pasado 100 días, por lo cual son 3 años y 3/4 que nos queda, va a ser una prueba de la fortaleza de las instituciones democráticas a resistir un liderazgo que ni entiende ni le interesa lo que es la democracia. Perú tiene una experiencia en el pasado no tan lejano de ejecutivos que no tenían compromiso con la institucionalidad democrática. Y esto fue experiencia bastante dolorosa que requirió años para recuperar. Nosotros estamos pasando hoy por un momento de ese índole, y lo que hay que reconocer es tener a este tipo de liderazgo sin compromiso con la institucionalidad democrática y francamente sin comprensión de lo que es la institucionalidad democrática, tiene consecuencias no solamente para nuestro país, sino que también, dado el papel de Estados Unidos en el mundo, para la estabilidad y la paz y la buena gobernanza en cantidad de áreas. De nuevo, podríamos comentar cambio climático, que afectan a los ciudadanos de muchos otros países, y yo incluiría al Perú. Ahora, usted está haciendo un símil con lo que sucedió en el Perú, ¿no? Y lamentablemente por esas decisiones tomadas en esta década, principalmente el fujimorismo, terminó debilitándose tremendamente la institucionalidad. Sí. Y desde mi punto de vista, mi opinión personal, actualmente la institucionalidad pública sigue todavía debilitada, no se termina de recuperar. Sin embargo, en Estados Unidos la institucionalidad tiene fuerza, es decir, está consolidada. Entonces podríamos ver que en Estados Unidos le hace una especie de contrapeso frente a decisiones que no necesariamente no estén en el marco de un sistema democrático. Sí. Esa es la gran diferencia. Sí, es una gran diferencia. Hay medios de comunicación independientes, hay instituciones que en principio funcionan para proporcionar pesos y contrapesos cuando una de las ramas del Estado no funciona conforme con las reglas del sistema, las reglas que establecen la Constitución. Sin embargo, es muy peligroso cuando desde la Casa Blanca se declara que jueces no tienen el derecho de emitir decisiones como jueces, que cuando un tribunal concluye que las medidas excluyendo a los ciudadanos de países específicos, ciudadanos que quizás tienen la residencia permanente en el país, pero que de repente de una forma anticonstitucional se les proclama excluidos del país, después de una campaña en que se promete que a los musulmanes les van a excluir, algo que es absolutamente anticonstitucional, seleccionar un segmento de la población a base de su religión, es absolutamente anticonstitucional. Y cuando un tribunal emite una decisión a tal respecto, el presidente dice un supuesto juez, un llamado juez, cuando dice que no tiene que respetar u obedecer a las observaciones, conclusiones de un juez operando bajo la Constitución, y llamando a sus públicos, a los que le apoyan, a salir a la calle, a condenar a los jueces, etc. Esto es peligroso. Eso es atentar contra las instituciones básicas que permiten la gobernanza estable y democrática del país. Ahora, ¿qué pasaría en ese caso, ¿no? Claro, porque tenemos instituciones sólidas que fijan claramente sus posiciones basadas en las normas, la Constitución vigente y todo ello. Sin embargo, hay una resistencia de esta naturaleza. Probablemente, si en los 100 días ya ha habido una serie de hechos que han sido detenidos porque el propio sistema no se lo permite, el sistema democrático, entonces, ¿qué va a suceder? En algún momento puede debilitarse tanto este poder, lo que representa el presidente, que podría crear una especie de incertidumbre, una especie de ausencia de poder. Eso sería gravísimo.
Sí, bueno, por una parte eso sería gravísimo, pero por otra parte, y de igual manera, yo creo que sería gravísimo si lo que vemos es una erosión de la capacidad de esas instituciones de contrapeso. Es decir, que por un lado uno puede imaginar una disminución de del prestigio de la ejecutiva, pero por otra parte esa ejecutiva puede actuar de algunas formas que disminuye la capacidad y la autonomía de esas otras instituciones en el gobierno. Vemos, por ejemplo, la politicización del sistema judicial, lo cual vimos de una forma especialmente evidente con la ascensión al Tribunal Supremo de un jurista de extrema derecha que ocupa un escaño que fue que quedó vacío un año antes de que terminara la administración Obama y que el partido de oposición, en ese momento los republicanos, impidió que se considerara conforme con las previsiones de la Constitución a un candidato nombrado por el presidente o nominado por el presidente Obama, hasta que llega la nueva administración e introducen un candidato verdaderamente fuera de lo que sería el consenso acerca de la interpretación constitucional. En la medida en que entidades de ese índole se convierten en palancas, en instrumentos de imponer visiones extremistas con respecto a temas como podría ser derechos de los homosexuales, derechos civiles, derecho a votar por parte de minorías étnicas y raciales, derecho a la libertad sexual y de reproducción, derechos a los migrantes. Todos estos temas podemos ver una erosión muy importante de la capacidad de las otras instituciones de controlar a un ejecutivo operando fuera de lo que ha sido el consenso sobre lo que es la civilidad en el ámbito público en Estados Unidos desde por lo menos hace medio siglo. Ahora, otro de los elementos que también están llamando la atención en realidad es esta tensión que existe con Corea del Norte, sí, ¿no? Y ese despliegue del poderío militar, por un lado de los Estados Unidos y por otro lado ciertas respuestas también de Corea del Norte con estos ensayos que vienen siendo felizmente fallidos, ¿no? Pero a final de cuentas son mensajes claros que preocupan a todos, no solamente en la península, sino a toda la humanidad, a todo el planeta. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bueno, yo creo que esta administración está ya enfrentando desafíos en el ámbito tanto interno como externo, y en términos de lo externo, el caso Corea del Norte es un buen ejemplo. Está enfrentando desafíos que, prestando palabras del propio presidente, son más complicados que él había previsto. Él ha comentado en numerosas ocasiones cuán sorprendido es por lo complicado que es este trabajo. El hecho es que todavía no entiende lo que es ese trabajo. No pensaba que era tan difícil, creo que no dijo, pensaba que era difícil, tan difícil, eran sus palabras. No ha tomado en serio, no ha tomado con, digamos, reflexión lo que es la responsabilidad de ese cargo. Y eso introduce un nivel de incertidumbre y yo hasta diría de peligro en términos del papel de Estados Unidos, la proyección de Estados Unidos en el escenario global y para los demás actores, países con intereses, en este caso en Asia, introduce un factor de incertidumbre y de preocupación que complica aún más una situación peligrosa. Ahí yo creo que habrá que ver cómo esta administración, operando con un complemento de funcionarios incompleto, porque no se ha nombrado a personas para ocupar una cantidad de cargos en la burocracia, cargos que son responsables para llevar a cabo las políticas, tanto en el área de política extranjera como interna, y lo que debemos esperar es que haya suficiente capacidad para no cometer enormes errores. Este presidente comentó durante la campaña, ustedes habría que acordarse, que él no entendía por qué era que Estados Unidos
construyera y comprara tantas bombas nucleares y luego no los usaba, ¿no? El señor lo dijo no entendiendo por qué esa declaración fue peligrosa, ¿no? Y en ese contexto, una situación como la que tenemos hoy en día en el Corea del Norte es verdaderamente preocupante. La semana pasada, el ensayo que, bueno, esta semana en realidad, creo que el día viernes, el ensayo que hizo en Corea del Norte de este misil balístico que lanzó y que felizmente, bueno, no funcionó. En algunos casos se decía ya que esto podría dar inicio a una tercera guerra mundial. O sea, la preocupación es altísima. Y las declaraciones de ayer del presidente Donald Trump refiriéndose al que dirige Corea del Norte como un joven astuto, como casi si fuera una especie de elogio hacia él. ¿Cómo se entiende eso? Qué difícil entender ambas posiciones, ¿no? Siendo crítico en algún momento y en otras dando un mensaje de esa naturaleza. Sería equivocado buscar la coherencia en las declaraciones del Ejecutivo hoy en día en Estados Unidos. Y eso es peligroso. El que un país que desempeñe el papel en el sistema internacional que desempeña Estados Unidos esté liderado por una persona errática, con poca comprensión y con poca curiosidad o de deseo de entender la complejidad del mundo, es una amenaza al bienestar no solamente de Estados Unidos, pero a lo demás del mundo también. Y para concluir, no quiero dejar de recoger su punto de vista, porque es tradicional que en la Casa Blanca se hiciera una reunión, una cena donde participen, sobre todo los que cubren, ¿no?, los periodistas, digamos, de la Casa Blanca, y no se ha visto al presidente Donald Trump. Es más, incluso ha sido motivo de bromas y burlas. Sin embargo, yo creo que detrás de esto hay un mensaje que sí preocuparía, ¿no? La visión que pueda tener respecto del rol de los medios de comunicación, de la libertad de opinión, del periodismo en los Estados Unidos. Sí. Bueno, lo que tenemos hoy en día, y es algo que se vio con anterioridad a la campaña presidencial, pero que salió como, digamos, destacado como característica de esa campaña, era la introducción del concepto de datos alternativos. Es decir, que si los medios de comunicación tipo New York Times, Washington Post, ¿cómo? CNN, ¿no? Introducen, analizan a base de lo que usted y yo consideraríamos datos, lo que hay que hacer es proclamar que uno tiene datos alternativos, que anteriormente, históricamente, se llamaban mentiras, ¿no?, o ficciones. Pero en la medida en que desde la Casa Blanca se puede insistir, se puede declarar que nosotros no somos prisioneros de los datos, no somos prisioneros de los hechos, porque nosotros tenemos la capacidad de crear realidades alternativos, datos alternativos. Lo que eso permite es que en los espacios en que se supone que se opera a base de los hechos, de la realidad, de la verdad, las autoridades pueden prescindir de ellos y crear alternativas, ¿no? Y eso es una fuente de preocupación legítima, creo yo, acerca de el estado de la democracia en Estados Unidos. La democracia implica la reflexión, la consideración, la deliberación sobre los asuntos públicos. Y la deliberación requiere una relación con la realidad, ¿no? Y mientras hay disputas sobre lo que constituye la realidad, es muy difícil sostener diálogos democráticos y constructivos. En el Perú ya lo padecimos. Nosotros le llamábamos a esos psicosociales. Ver vírgenes que lloran y cosas por el estilo, con el único ánimo de distraer la atención y dejar de lado, tapar la realidad, ¿no?, tan terrible que nos agobiaba en ese entonces. Precisamente. Le agradezco mucho por esta conversación. Gracias por estar aquí en el Perú. ¿Lo están tratando bien aquí en nuestro país? Muy, muy bien. Y yo quisiera invitar a sus los que... hay una palabra en español que no me viene. Los que ven este programa, me gustaría invitarles que en la Universidad Ruiz Hurtado vamos a celebrar un evento público el miércoles en la tarde, a las 6 de la tarde,
sobre el tema del papel de América Latina y de Estados Unidos en las negociaciones sobre cambio climático, que es un área muy, muy importante y reconocemos el aporte muy importante que ha hecho tanto el gobierno del Perú como los peruanos y anticipamos una discusión bien interesante e invitamos al público a reunirse con nosotros. A participar de todas maneras. Muchísimas gracias al profesor Eric Hershberg por estar aquí con nosotros. Gracias, Julio, un placer. Reiteramos entonces en el campus de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, este 3 de mayo de 6 a 8 de la tarde en el campus de esta universidad en Pueblo Libre. El ingreso es libre, así que no hay ninguna justificación para no estar presente y perderse la oportunidad de escuchar estas reflexiones que se van a dar respecto del impacto del cambio climático, las acciones que haya que tomar, sobre todo para América Latina. Muy bien, pero bueno,